Dios les bendiga en esta mañana hermosa. Gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos con el Señor por su fidelidad a nuestras vidas. Le invito a estar de pie y vamos a hacer una oración a nuestro Dios para dar inicio a este tiempo aquí en su casa en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, porque nos permites esta hermosa mañana estar aquí en tu casa para adorarte, para glorificarte. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que podamos sentir de tu presencia desde este preliminar, Señor, hasta el despedirnos. En todo tú seas el Señor en medio nuestro. Bendice el tiempo de tu palabra, las alabanzas, todo lo que se vaya a ministrar en este día. Tú seas glorificado solamente, mi Señor. Bendice tu pueblo, mis hermanos que van a estar dando clase. En el nombre de Jesús, en todo podamos, Señor, adorar tu nombre en cada área, en cada lugar, en cada rincón de este edificio y donde quiera que se predique tu palabra, Señor. Tú fluyas con libertad y haya bendición a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues pueden pasar a sus áreas de clase. Los niños, los jóvenes y la clase de los adultos, pues nos conjuntamos aquí donde nosotros estamos. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, ¿verdad? Porque Dios nos concede aquí poquito fresquito. Gracias a Dios, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Gracias al Señor. Estamos en esta unidad número 2, la carta a los Efesios, es lo que nosotros estamos hablando en este día. Entonces pues vamos a estar hablando hoy. Abra su Biblia si usted tiene su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, o si tiene su expositor, pues ahí está nuestra base bíblica. El modelo de Cristo para la iglesia. Se llama esta lección de esta mañana y es muy hermoso lo que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy. Los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. El versículo clave está en Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? La palabra del Señor es maravillosa. Efesios, vamos a estar considerando la palabra del Señor ahí en el capítulo número 4, es donde vamos a estar hablando. Esta lección, como saben, hemos estado hablando en el libro de Efesios sobre la teología de la iglesia, ¿verdad? Es lo que estuvimos hablando en semanas anteriores. Estuvimos pues mencionando todo lo que hablábamos, ¿verdad? El misterio. Estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre lo que implicaba la palabra del Señor. Y si usted se fija, si tiene su Biblia abierta ahí en el libro de Efesios capítulo 3, al final del capítulo 3 empieza a hacer como una doxología, una despedida, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí prácticamente está haciendo una culminación, un término de un tema y entrando hacia otro, ¿verdad? Está terminando de hablar sobre lo que es la teología de la iglesia y entra a un análisis más práctico de la manera en que la iglesia debe vivir. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Cómo es que la iglesia, de una manera práctica, cada uno de nosotros debemos de vivir. Nuestra vida diaria como creyentes es una evidencia, hermanos. Nuestra vida práctica, lo que nosotros hacemos en el día a día, es una evidencia para los no creyentes. ¿Cómo vive usted toda la semana? Eso es lo que da testimonio a las personas que no conocen de Dios. Nuestra vida práctica, no solamente el venir el domingo a la iglesia, sino nuestra vida práctica es la que da
testimonio de verdad a los no creyentes. Por eso es que debemos de vivir de una manera que glorifique a Dios. Esa debe de ser nuestra máxima en nuestra vida. Vivir de una manera que glorifique a Dios, porque mi vida en la vida diaria, el lunes, mi vida el martes, mi vida el miércoles, mi vida diaria es lo que da testimonio a las personas no creyentes de lo que es ser un hijo de Dios. Nuestra vida práctica. Yo creo que todos tenemos en entendido que si les digo hagan un dibujo de una iglesia, lo que significa para usted una iglesia, a lo mejor algunos dibujarían un templecito, ¿verdad? Pero cuando nosotros en la Biblia hablamos de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. No tenemos, cuando decimos vamos a hacer un dibujo de la iglesia, más bien tendríamos que dibujar un grupo de hermanitos, ¿verdad? Figuritas de hermanos, de hermanos, de hermanos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, aquí el expositor hace una pregunta y me llamó mucho la atención, porque dice, ¿cómo describiría su iglesia a alguien que fuera nuevo en su comunidad? ¿Cómo le hablaría usted a alguien de su iglesia, de Templo del Divino Rey? ¿Cómo le hablaría usted a alguien de su iglesia, a decirle a alguien de su iglesia que es nuevo en la comunidad, que no conoce? Te invito a mi iglesia, ¿por qué? ¿Por qué es qué? ¿Qué es nuestra iglesia? ¿Hermano Ramiro? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Compartir lo que la iglesia es. Hace unos días estuvimos visitando, no está aquí ahorita Gerardo González, el junior, ¿verdad? El hijo de nuestros hermanos, hermana Doranel, del hermano Gerardo, y fuimos a visitar a este matrimonio joven, ¿verdad? Nuevos en la congregación, y dicen, preguntando, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo están? Y dice, nos sentimos bien contentos, hermanos, en la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice, ¿sabe por qué? Dice, porque yo lo primero que percibo es en todos los hermanos es un espíritu de humildad. Me quedé yo, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estamos dando buen testimonio, hermanos. Diga gloria a Dios, ¿verdad? Porque están hablando bien de usted. De un espíritu de humildad en todos los hermanos. Dice, todos son bien sencillos, bien humildes. Dice, puedo platicar con todos. Dice, me gusta mucho, fíjese, él mencionaba, me gusta mucho, dice, cuando alguien viene a la congregación y preguntan y se interesan quién es, y al final se menciona en la oración el nombre de esa persona. O sea, ya se va diferente. Me quedé yo, wow, ¿cómo la gente percibe la iglesia? ¿Cómo percibimos nosotros la iglesia de Cristo? La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Nuestra vida práctica es lo que le habla a la gente de quién es Dios. No vamos a agarrar a la gente a bibliazos y a decirle, sino al vernos a nosotros, es que ellos dicen, yo quiero eso. Yo sé que hay un Dios porque nos ven a nosotros. Nosotros somos, la Biblia lo dice, Pablo dice, cartas leídas. La gente nos mira a nosotros y nos ve servir al Señor, ¿verdad? Y de esa manera pueden ellos glorificar a Cristo. Como cuerpos de Cristo, hermanos, nosotros somos responsables de representar la iglesia ante el mundo. Nosotros como cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que jamás en su vida va a abrir una Biblia, pero al vernos a nosotros va a conocer de Dios, va a conocer del amor de Dios. Nunca en su vida, quizás, una vez leí algo así, ¿verdad? Que quizás yo soy la única Biblia que alguna persona va a poder leer. Al verme a mí servir al Señor, al verte a ti servir al Señor, ver que somos diferentes. Eso es lo que la gente, tenemos esa responsabilidad de representar la iglesia ante el mundo.
Hay un pasaje que dice, ¿verdad?, que cuando yo era joven allá en México, había coyotes y todo aquello, ¿verdad? Había el lema de los embajadores de Cristo, que eran los jóvenes, ¿verdad? Hablaban así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el texto lema que teníamos en el grupo de jóvenes a nivel nacional, ¿verdad? Es el texto lema que teníamos. Somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Pues representa. ¿Qué hace el embajador de Estados Unidos aquí de Estados Unidos en México? Pues hay un consulado que se pone donde hay un cónsul, y ahí donde él está una bandera americana, y él representa a Estados Unidos en ese lugar. Donde quiera que haya un cristiano, somos embajadores, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Por eso es tan importante saber y entender que vivimos, y cómo vivimos la vida cristiana, que tenemos que hacerlo de una manera práctica. Consideremos lo que otros pensarán de nuestra iglesia si somos la única persona cristiana a su alrededor. Imagínense que si alguien no conoce de Dios y yo soy la única persona cristiana que él conoce, ¿qué pensará de Dios? Hombre, para ser como él, no, hombre. Imagínense, qué testimonio, como dijo un hermano, qué testimonio estamos dando, que la gente pueda conocer en nosotros el amor del Señor, que pueda ver en nuestra fe, y querer imitar de esta manera la vida cristiana. Si soy la única persona cristiana que una persona va a conocer, que vea a Cristo reflejado en mí, que pueda ver a Jesús en mí, que mis acciones, que mi diario vivir refleje al Señor. Esta palabra final que les digo está hablando de ese cambio en Efesios número 3 al final, cuando habla de este cambio de donde está hablando de la teología de la iglesia, y cambia a un sentido más práctico, ¿verdad? Durante la primera mitad de la carta a los Efesios, Pablo les habla sobre esto, el enfoque, la teología de la iglesia, cómo es que debemos de vivir. Sienta esas bases teológicas sobre la iglesia, sobre la misión de la iglesia aquí en la tierra. Pero el resto de la carta es una descripción de lo que Dios espera de los creyentes para mostrar su gloria a través de la iglesia. El Señor quiere mostrar su gloria. Yo creo que todos tenemos en entendido que el Señor ya vino, ya murió por nosotros, ya Él no va a venir. Usted son las manos del Señor, son los pies del Señor, es la boca del Señor. Lo que el Señor va a hacer, lo va a hacer a través de nosotros. Nosotros como su iglesia, es nuestra vida práctica lo que tenemos que hacer. Aleluya. Dios espera que los creyentes mostrar su gloria a través de la iglesia a un mundo que está perdido. Dios nos ayuda en todo, ¿verdad? Pablo empieza este capítulo número 4, Efesios capítulo 4, diciendo: yo pues preso en el Señor. Fíjense qué interesante, vuelve a recalcar, ¿verdad? Recuerda a sus lectores que vivía victoriosamente como un prisionero. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, cuando pasamos por problemas y dificultades, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y nos afligimos ante esa prueba, pero Pablo estaba en victoria ahí donde él estaba preso, hermano. No estaba atribulado ni afligido, dice: yo pues preso en el Señor. Sabía que él era prisionero del Señor. El Señor lo tenía en ese lugar con un propósito. Su victoria era vivir para Cristo a pesar de las circunstancias. Muchas circunstancias pasamos en nuestra vida, atravesamos momentos de crisis, de dificultad, pero en medio de todo tenemos que aprender a vivir de manera victoriosa. Estoy aquí en esta situación, pero en tu nombre, Señor, yo sé que tú estás conmigo. En victoria siempre, hermano. En victoria siempre. ¿Sabe que el enemigo siempre quiere venir a perturbar? Y el campo preferido de la batalla de él es nuestra mente. Nuestra mente, ahí es donde ataca. Y llega y ¿verdad? Mete inquietud, duda. Esta mañana fue o anoche, ya no me acuerdo. Todos tenemos luchas.
Todos tenemos dificultades, ¿verdad? No creo que porque somos pastores o porque predicamos la palabra del Señor, el enemigo no viene a poner inquietudes y dudas y cuantas cosas en la cabeza. Empecé a tener unos pensamientos, hermanos, que el Señor dije, reprendo, diablo mentiroso. Hermanos, viene el enemigo con todo. ¿Qué estás haciendo? Empezó en una situación de desolación, hermanos. Tremendo. Tenemos una lucha encarnizada con el enemigo. A pesar de que estamos sirviéndole, el enemigo siempre va a venir a querer estorbar y dañar y estorbar a tu corazón y a tu mente. Aleluya. El Señor nos ayude a vivir vidas victoriosas, atribulados y afligidos, pero en tu nombre vamos a ir, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás con tu pueblo como poderoso gigante. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Así que Pablo habla al pueblo, ¿verdad? A los hermanos ahí en Éfeso, y les habla de poder vivir una vida victoriosa, pero en libertad. Él estaba ahí preso. Ustedes están en libertad, mis hermanos. Entonces les dice una palabra que es contundente. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Fíjese qué palabra tan contundente. Que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Contundente la palabra que usa, ¿verdad? Para enfatizar la importancia de vivir una vida que refleje a aquel a quien profesamos servir. Reflejar a aquel a quien yo sirvo. Como es digno. Les hablaba hace unos momentos sobre ser un embajador. ¿Cómo es un embajador? Les decía ahorita, ¿verdad? Reflejar a aquel a quien yo profeso servir. Si yo digo que soy cristiano, yo debo de vivir de una manera consecuente, acorde de esa manera. Nuestra espiritualidad no significa que si no producen, nuestra espiritualidad, hermanos, no va a significar nada si no produce un cambio en mi vida. Yo puedo decir muchas veces, soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana, pero si yo no reflejo a Cristo, soy mentiroso. Solamente eso. Yo debo de ser consecuente. Mi espiritualidad tiene que manifestar un cambio en mi vida. Cuando yo sirvo al Señor, cuando yo no servía al Señor, antes de conocerle a Él, mi vida era de una manera. Y ahora que sirvo al Señor, imagínense que siga siendo igual. Pues no, tiene que haber un cambio. Tengo que reflejar a Cristo en mí. No puedo seguir igual, con un pie adentro y uno afuera. Somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Tenemos que vivir de esta manera consecuente. Si este evangelio no produce un cambio en mi vida, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una vida diferentes en lo que antes vivíamos. Amén. Pablo indicó que nuestro comportamiento debe armonizar con las doctrinas y creencias que adoptamos. Tenemos que vivir de esta manera, amén, armónicos, como consecuentes con lo que digo, cómo vivo. Si yo digo que soy cristiano, yo tengo que vivir como un hijo de Dios, apartado del mundo, separado del mal, en medio de dificultades y de pruebas, pero fiel al Señor. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, su presencia debe de reflejarse en nuestra vida. Si Cristo está en mí, ¿verdad? Tenemos que reflejar. Pablo no dejó a la imaginación cómo tenía que ser, y él lo hace así, ¿verdad? Dice que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dignos de Cristo. Esa terminología no significa perfectos, hermanos. Cuando decimos como es digno, no significa que ya no vamos a fallar, que vamos a ser perfectos en todo, no, porque seguimos teniendo luchas y dificultades. Amén. Significa andar como es digno, se refiere a un modo, a un estilo de vida, dice aquí el expositor, que es apropiado a quien profesa a Cristo. De esta manera, vivir de una manera consecuente.
Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo por servir al Señor, por agradarle a Él, esforzarnos. No es en nuestra fuerza, sabemos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos sostiene, pero todos los días tiene que haber un cambio. Si antes yo no leía la palabra del Señor, levántese y ore, levántese y lea la palabra del Señor, viva vidas consecuentes, porque eso nos ayuda en nuestra vida, alimenta tu alma. Yo le decía en una ocasión sobre es una ilustración obviamente, pero puede ser cierto, ¿verdad? Un pleito de perros. A un pleito de perros, ¿quién va a ganar? Pues al que le des más de comer. Al perro que esté más fuerte es el que va a ganar. ¿Qué alimentamos más en nuestra vida? ¿Nuestra vida espiritual? ¿O alimentamos nuestras pasiones carnales, ¿verdad? Solamente vivir para el coraje, para el enojo, para desesperación. ¿Qué alimentamos más? Alimentemos nuestro corazón, alimentemos nuestra alma de la palabra del Señor y vivamos vidas consecuentes a lo que la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Tenemos que vivir de esta manera. Debemos de vivir de una manera que sea digna de la relación que tenemos con Él. Digna de la relación que tenemos con Él. Aleluya. Una relación que quienes nos rodeen van a utilizar para asociarse con el Señor. Dice un texto de la palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nos vean a nosotros servir, porque eso los va a asociar con Dios. A nosotros nos van a asociar con Dios. Como hijos de Dios, como cristianos, van a vernos a nosotros cómo servimos al Señor. Y por eso Pablo les dice, hermanitos, yo estoy aquí preso en el Señor, pero compórtense como es digno. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De esta manera sirvan al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón. A partir de esto Pablo describe en su vida, ¿verdad? Esa vida, cómo debe de ser, esa vida digna, cómo debe de ser. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay algunas palabras, ¿verdad? La primera dice humildad. Humildad, dice aquí. La humildad no era una virtud de la cultura grecorromana, no era una virtud ser humildes, ¿verdad? Eran orgullosos, fuertes, ¿verdad? Que siempre ejercitaban mucho el cuerpo, y las olimpiadas vienen de allá de la cultura griega, ¿verdad? Y eran nada que ver con humildad. Porque ellos lo asociaban, era un término despectivo para ellos cuando hablaban de humildad, porque lo asociaban con una mente simple y una propensión a rebajarse. Entonces ellos no querían ser humildes, débiles. Habla de debilidad para ellos, ¿verdad? Hablaba de debilidad. Pero este término, por eso cuando a los primeros cristianos les habla Pablo y les dice con toda humildad, ¿se sorprenden? ¿Cómo que tenemos que ser humildes? ¿Cómo que tenemos que ser débiles de esta manera? ¿Verdad? Pero a los cristianos se les recordó, igual que nos recuerda la palabra del Señor a nosotros en este momento, que Jesús mostró el lado positivo de este concepto de humildad cuando se humilló para bendecir a otros. Aleluya, dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Ahí, esa palabra es hermosa. Entonces por eso Pablo les dice, tenemos que ser humildes, hermanos. Humildes. Y después hay otra palabra que es que Pablo usa para explicarles cómo debe de ser nuestro andar. Les dice que ande, en el versículo 1 dice que andes como es digno, que anden con humildad. Ahora les dice que anden con mansedumbre. ¿Cómo debe de ser nuestro andar? Esto denota mucho más que una simple calma. Cuando hablamos de mansedumbre, no solamente estamos hablando de una persona bien calmada, eso, ¿verdad? La palabra griega usada aquí habla de controlar la actitud mía, la actitud de uno. Eso habla de mansedumbre, controlar mi actitud. Está difícil, dice tío. Está duro, ¿verdad? Como dice el hermano Pinales. Sí.
Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso Pablo les está hablando a los hermanos todas estas cosas que nos dicen cómo debe de ser nuestro andar diario, cómo es digno, humildes. Ahora dice con mansedumbre, controlar mi actitud, en este caso hacia otras personas. Ah, qué difícil, ¿verdad? Cuando nos sacan de las casillas, ay, Padre Santo. Las personas mansas están tan concentradas en andar con Cristo y vivir una vida digna delante de Él, que ya lo que pasa a su alrededor empieza a pasar inadvertido. Una ocasión vi una ilustración de una persona que llegó con el pastor y le dijo que ya no iba a venir a la iglesia. Dijo, ¿por qué, hermano? Dijo, no, es que en esa iglesia todos son bien altivos, nadie me saluda, ¿verdad? Y empezó a decir una serie de cosas ahí al pastor, y le dijo el pastor, mire, le voy a pedir algo. Sí. Dijo, agarre un vaso de agua, lo llena bastante hasta que esté rebosando, y dé una vuelta alrededor del templo con el vaso, y después de eso se va. Ah, bueno, pues no, pues lo llena el vaso, ¿verdad? Y se viene caminando, pues tú sabes, cuando se va a derramar algo, vas cuidando, y ya llega, le dice, ya pastor, ya lo hice. Ah, bueno, dice, ¿qué vio ahorita? No, pues nada, hermano, yo estaba viendo aquí. Cuando perdemos el enfoque, hermano, cuando no nos concentramos en el Señor, empezamos a ver los defectos de todo mundo. Necesitamos concentrar nuestra vida. Esto habla de la mansedumbre, el corazón, mi vida, mis actitudes, cómo debe de ser, ¿verdad? Debemos de estar controlar mi actitud, mi propia actitud. Hermanos, problemas y dificultades alrededor siempre va a haber, pero mi mirada debe de estar puesta en el Señor siempre en el Señor. Cuando nos distraemos en las cosas es cuando empiezan a venir pensamientos, ¿verdad? Y problemas. Cuando pasamos por esto, ¿verdad? Entonces no será disuadido ni perderá la paz. Cuando estamos concentrados en el Señor, nada nos va a distraer. No voy a perder mi paz, voy a mantenerme en mansedumbre. Para mantenernos en mansedumbre, ¿qué tenemos que hacer? Poner mi mirada en el Señor, concentrarme yo en Él. Y la tercera palabra que habla aquí, que se define sobre el andar cristiano, es paciencia. Ay. Que el Señor nos dice que tenemos que andar como es digno de Cristo, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Dijo una vez un póster que leí, Señor, dame paciencia, pero ya. Estaba bien desesperado, ¿verdad? Dame paciencia, pero ya la quiero ahorita, dámela rápido, ¿verdad? Porque estoy desesperado. Los comentaristas señalan que la palabra que se usa aquí describe a una persona que es lenta para vengarse del mal, o tomar represalias con palabras o con hechos cuando alguien lo hiere o lo ofende. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Paciencia, de esto habla la palabra del Señor. Qué importante es como pueblo del Señor, como hijos de Dios, mantenernos con paciencia. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos cierra un carro? ¡Ay! ¿Verdad? En el H-E-B se nos atraviesa alguien, en la fila del puente. ¡Ay! Ya me está desesperando. Y empezamos a sentirnos inquietos, perdemos la paciencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de paciencia, dijimos que es una persona que es lenta para vengarse del mal, lenta en tomar represalias con palabras o con hechos cuando alguien nos hiere o nos ofende. Ya no somos iguales, hermano, que antes. Por eso dice la palabra, como es digno de un hijo de Dios, tenemos que andar. Antes no, hombre, ¿verdad? Me desclavo de la cruz tantito nomás, Señor, espérame. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No, espérame, nomás me desclavo una mano, con una que le suelte nomás. Agarro el machete, ¿verdad, hermano? Agarramos el machete o lo que se nos atraviesa, hermanos. No, paciencia, no debemos de tomar represalias. La descripción final que hace aquí también es tolerancia a aquellos que con esa actitud no se impacienten con las debilidades de los demás.
Aleluya, ¿verdad? A veces nos desesperamos con las debilidades de los demás. Si no, tenemos que estar todo lo contrario, dispuestos a ayudarlos a las personas a crecer en su fe. ¿Cuántas veces, verdad, tengo que hablarle a esta persona y no acepta? Es bien cabezón. Ya, si se quiere perder, que se pierda, ¿verdad? No, sí dan ganas, hermanos, pero decía una hermana, ¿verdad? Porque siempre decía, ahí le encargo la oración, pero nunca se congregaba ni nada, ¿verdad? Y en una ocasión oí que dijo a alguien que viven como de right. Ahí te pido la oración, ¿verdad? Nomás están así de right. Y una hermana una vez dijo así: me estoy pelando las rodillas y yo por usted. Y usted anda muy giriolo. ¿Qué es eso? Se nos acaba la paciencia, la tolerancia, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que tantito, bueno, tantito, ¿no? Por eso la palabra es para todos. Es para todos la palabra, todos estamos aprendiendo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a vivir esa vida como es digno de Él, amén, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amén. Una persona tolerante sabe que no siempre tiene que tener la razón, ¿verdad? Cuando alegas con alguien, a ver, gánale al PRI, decían antes, ¿verdad? Gánale al PRI, porque nunca le ganabas, siempre ganaban ellos, ¿verdad? Gánale al PRI, ¿verdad? Porque siempre eran los que… Una persona tolerante sabe que no siempre puede tener la razón. Somos humanos y a veces no tenemos la razón, nos fallamos, ¿verdad? Poquitas, hermanos, porque casi siempre tenemos la razón, ¿verdad? No se crea. Pero tenemos que aprender a ser tolerantes, estar dispuestos a tolerar y a mostrar amor. Aleluya. Termino ya cuando termine, aleluya. En 2 minutos, ¿no? Porque hoy tenemos la administración de la comunión y es un poco más extenso el programa de hoy, pero un cuerpo unificado. Esto solamente quiero mencionarlo aquí en el versículo número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, qué concluyente, ¿verdad? Qué concluyente es la palabra. El Señor nos habla en este día, ¿verdad? Que aquellos que vivimos, que viven de una manera digna de sus llamados como hijos de Dios, debemos de mantener la unidad. Dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El tema de la unidad de los creyentes es muy importante en las enseñanzas de Pablo. La unidad debía de ser la norma de la iglesia. No es una excepción, no es algo opcional. Es la norma de la iglesia. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos y tienen amor los unos con los otros. La unidad es un vínculo, es algo muy importante, así que en la iglesia en general como en la iglesia local debemos de mantenernos unidos. Dios nos llama a ser gente de paz. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando hay iglesias que están divididas, que los de este lado no le hablan a los de acá. Ya existe, hermanos, es tremendo, ¿verdad? Supimos de una iglesia, es verdad lo que estoy diciendo, los hermanos de la escuela bíblica, lo he platicado ahí, que no se hablaban los hermanos de este lado con los de acá, y a veces tenían grupos de alabanza diferentes, hasta eso, porque cuando cantaban los de este lado, estos sí cantaban y adoraban, gloria a Dios, y cuando cantaban los de este lado, estos ni se paraban los de acá. Entonces a veces hay división, hermanos. Por eso la palabra del Señor habla de un vínculo de unidad. Dios nos llama como pueblo del Señor a ser gente de paz. De paz. Aleluya. Desde el comienzo de la raza humana, hermanos, en Génesis, el enemigo ya estaba queriendo meter división. Ya, división, ¿verdad? Queriendo causar caos, división, la rebelión de Satanás. Toda esa situación que describe la palabra del Señor, la ruptura de la relación allá en el huerto del Edén, la división, el conflicto de Abel y Caín, división.
División tras división, habla la palabra del Señor. El enemigo está en su trabajo, hermano, que es dividir. La Biblia dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Él está haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que estar alertas, atentos a lo que el enemigo está haciendo y en el nombre del Señor guardar. Por eso dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar ese vínculo. Es muy importante, hermanos. El plan de Satanás para destruir la unidad no ha cesado. Existe. Su intención de perturbar los planes de Dios son actuales. No era para el tiempo bíblico. Sigue trayendo división a la iglesia y eso es terrible. Terrible lo que acontece en nuestros tiempos, ¿verdad? Por eso es muy importante guardar la unidad. La unidad en la iglesia se basa en el hecho de que todos los cristianos, dice la palabra, somos un cuerpo. Por eso dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos que entender que somos un cuerpo y un cuerpo no puede prevalecer si está dividido. Como su cuerpo no puede decir, este dedo ya no me cae bien, lo voy a cortar. No, es mi cuerpo, todo es el cuerpo y duele. Cuando algo se enferma duele, cuando algo se lastima duele. Entonces tenemos que mantener esa unidad dirigido por nuestro único y verdadero Señor. Todos los creyentes tenemos un solo fin, que es la búsqueda de Dios. Que Dios nos ayude conforme avanzamos a la gran esperanza de la vida eterna. Tenemos que vivir para Él. Como iglesia tenemos, dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. En toda la palabra unidad, 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 ¿verdad? Tenemos que vivir de esta manera, que está a cargo de todas las cosas el Señor, ¿verdad? Estos elementos hablan sobre estos versículos hablan de la unidad que encontramos en el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo glorioso. Entonces, causar perturbación en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, o guiar al cuerpo en una dirección contraria a lo que el Espíritu Santo desea, nos conduce a nosotros a una dirección diferente a lo que es la unidad. Dios nos ayude a mantenernos en unidad. La unidad, hermanos, no es una opción para la iglesia. Tenemos que mantenernos unidos como un cuerpo en Cristo. Aleluya. La iglesia opera en una expresión que la palabra del Señor nos habla de que Jesús dice que debemos de mantenernos unidos, dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cualquier otra alternativa mostrará una organización que modela la desunión de una vida sin Cristo. No podemos decir que somos una iglesia si estamos divididos. Podemos ser un club, un grupo de gente que se reúne, pero si estamos separados en el objetivo simplemente de venir, ¿a qué vinimos? A adorar al Señor. Es lo que nos ha traído aquí a todos, no porque no tuviéramos nada que hacer hoy en la mañana. Vinimos porque vinimos a adorar. Tenemos un solo fin, un solo objetivo, llegar a la casa del Señor y adorar su nombre bendito. Gloria a Dios. Dios nos ayuda, hermanos, a vivir esta vida como la palabra del Señor nos lo manda siempre. Amén. El modelo de Cristo para su iglesia, el Señor nos lo sigue diciendo vez tras vez, día tras día. Amén. Como es dignos, en humildad, con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia, unidos en Cristo. Para el Señor la gloria. Nos ponemos de pie, hermanos, y el grupo de alabanza puede ir pasando a sus lugares en esta hora. Gracias, Jesús, te damos. Has sido bueno, has sido fiel con nosotros. Te agradecemos el estar aquí en esta hermosa mañana, por esta bendición que nos concedes como tus hijos, de venir, de acercar nuestro pie, de llegar hasta tu iglesia, hasta tu casa, Señor, y bendecir tu nombre. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús, bendice tus hijos, ayúdanos a vivir como decía tu palabra en esta mañana, como es digno de ti. Que la gente al mirarnos servirte a ti, Señor, puedan decir, mira, Señor, yo quiero
eso que tiene esta hermana, yo quiero eso que tiene este hombre. Ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo oscuro. Ayúdanos a brillar en medio de la oscuridad de este mundo que se pierde sin ti, sin esperanza. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a cumplir este propósito de la gran comisión, llegar hasta donde la gente está con necesidad y hablarles de ti. Úsanos como instrumentos útiles para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor, por estar aquí en esta mañana. Gracias te damos, mi Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Tus hermanos del grupo